En este vídeo tenemos una charla con Bebe Auguste. Bebe Auguste, que fue número 1 como jugador de pádel, nos trae preguntas como, por ejemplo, ¿será el pádel olímpico? Vamos a hablar sobre ellos. Nos va a contar qué pasó en Suecia, porque en Suecia tuvimos ese boom y posteriormente hubo una recesión. Y también nos va a contar de primera mano pues, la inclusión de Arturo Coello dentro de IMG. Es la mayor agencia de representación de talento, tanto del mundo del espectáculo como Hollywood. Y tenemos a Arturo Coello compartiendo pues, en esa agencia de representación con talentos. Y tenemos a Arturo Coello pues, compartiendo agencia con Tom Cruise, con Carlos Alcaraz y con bueno, un gran elenco de deportistas y actores de Hollywood. Esto, sin lugar a dudas, está catapultando nuestro deporte a otro nivel. Vamos a contártelo todo, así que quédate hasta el final. Te soy sincero, yo no me considero para nada un número 1 de cuando dejé de jugar. Los que venimos de la primera parte del pádel venimos de una parte donde nuestros ingresos no son comparables con los que son ahora. El pádel es un boom total hoy, mis primas, todos me llaman, tomo clases, todo, y digo, pero ¿desde cuándo si vos no jugabas nunca al pádel, no? Y cuando yo jugaba al pádel me preguntabas qué era eso. Yo creo que son dos deportes distintos, el tenis y el pádel, aunque tienen ciertas similitudes, son deportes distintos. Te gané una vez, ¿te acuerdas? Tú me ganaste 20, pero yo te gané una vez. Sí, claro que me acuerdo, en Barcelona, ¿cómo no me olvido de ese partido, en Barcelona? Tenemos los ingredientes perfectos para que de aquí a 6 meses veamos a 7 estrellas de Hollywood con pista en su casa jugando al pádel y... Ya lo están haciendo. ¿Qué pasa con este deporte para adelante? Que muchas veces nos hacen esta pregunta. ¿Y hasta cuándo? Yo no veo uno hasta cuándo. Y yo creo que ojalá, no me equivoque, pero yo estoy convencido que este deporte va a ser olímpico. Y en cada lugar les digo, mira, en España es así el deporte. ¿Por qué no puede pasar en los demás países? Al principio festejábamos mucho cuando teníamos una televisión local acá en España que nos iba a pasar los partidos, ¿no? Era todo un acontecimiento. Yo creo que hicimos lo que había que hacer en ese momento. Cuando dejás de competir y ese mundo donde vos te levantás, te cuidás, desayunás, entrenás, tenés tus horarios, toda esa parte, cuando dejás de tenerla, sentís que hay algo muy importante que te está faltando, ¿no? Y en el momento se murió el pádel ahí, literalmente se murió. Bueno, hola a todos y bienvenidos una semana más a The Padel Investment, donde hablamos pues, de todo tipo de inversión en el mundo del pádel para todos aquellos fanáticos que estáis pensando incluso dar pues un pasito más o simplemente para los que tenéis curiosidad. Y estamos una semana más. Richie, Vicente. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos a una persona bueno, muy relevante en muchos sentidos, que es Bebe Auguste. Bebe, muchísimas gracias, es todo un honor tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues como os he contado en la introducción, son muchos temas muy interesantes los que vais a ver en la charla de hoy, así que como siempre te digo, te recomiendo, míratela hasta el final, aunque no te dé tiempo, que yo sé que a veces es una horita larga, pero bueno, nos tienes en podcast, nos tienes en formato también Instagram, que ya empezáis a darle mucho me gusta a nuestras publicaciones en @thepadelinvestment, todas las redes sociales, todas las plataformas, contenido interesantísimo. Y hoy, bueno, pues le sacamos mucho provecho a Bebe, que Bebe una trayectoria impresionante, tanto deportiva como fuera de la cancha, y es algo muy interesante. Hablábamos fuera de cámara de tema hijos, tema futuro, bueno, profesionalismo en el deporte y luego la vida laboral. Creo que es súper interesante, así que nada, vamos a por ello. Y me gustaría abrir pidiéndote una breve introducción. Has sido número 1 dentro de la pista y luego has salido de la pista y eres un auténtico referente. ¿Nos puedes contar un poco cómo viviste esa etapa del profesionalismo y la salida hacia el mundo laboral? Bueno, yo me dediqué al deporte toda la vida, desde chiquitito, primero con el tenis, después con el pádel, lo cual... Cuando más o menos ya estaba cerca de los 40 años, empecé un poco a pensar qué hacer, ¿no? Con mi futuro. Sobre todo los que venimos de la primera parte del pádel, venimos de una parte donde nuestros ingresos no son comparables con los que son ahora, entonces tenías que sí o sí en tu cabeza, principalmente por un tema más que nada económico, pensar qué es lo que ibas a hacer en tu futuro cuando dejes de jugar. Y por otro lado también porque tu vida continúa, ¿no? No solamente es dejarlo por más que lo tengas resuelto esa parte, era también qué motivación tenía yo para continuar haciendo una vez que deje de jugar. Cuando llega ese momento, yo cuando me retiro, es verdad que deportivamente no estaba para retirarme porque seguía estando muy arriba en el ranking, lo cual no era algo que decía, bueno, me tengo que retirar porque ya no tengo más resultados, sino que yo sí veía que era un momento ideal, cuando en 42 años, para insertarme en el mundo laboral
de alguna manera, porque que no se me haga muy tarde, que después es más complicado, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando tomé esa decisión en el año 2012, con 42 años cumplidos, de dar ese paso. Yo ya me venía preparando, hacía ya 2 años, con algunos proyectos propios. Y bueno, y a poquito que fui acercándome a la fecha de dejar de jugar, fui empezando a emprender esos proyectos, ¿no? En el camino también había hecho otras cosas, aparte de jugar al pádel, pero siempre estuve muy interesado en todo lo que era la parte de organización, de gestión. Entonces sabía que ese era un poco el camino que tenía que buscar. No sabía cómo me iba a ir, la realidad es esa, no lo tenía muy claro. Y es verdad que cuando empecé a dar esos primeros pasos hubo proyectos que fueron yendo bien y otros que no fueron yendo bien, o sea que fui algunos probando, en algunos me han ido bien y otros no tan bien. Entonces fue un paso duro a la vez también, no fue sencillo porque cuando dejas de competir y ese mundo donde vos te levantás, te cuidás, desayunás, entrenás, tenés tus horarios, toda esa parte, cuando dejas de tenerla, sentís que hay algo muy importante que te está faltando, ¿no? Entonces, al principio fueron meses difíciles y yo creo que a partir ya del año de haber dejado de jugar fue cuando ya me liberé un poco más y me sentí más cómodo con la nueva etapa que estaba haciendo en mi vida. Como has dicho, me parece sorprendente que eras un número 1 en la pista y desde el minuto 1, valga la redundancia, te conviertes en un número 1 en la otra parcela. Entonces, ¿cómo has comentado el paso, pero cómo te preparaste o qué es lo que hiciste para poder dar ese paso y que lo hicieses tan bien desde el principio? A ver, yo te soy sincero, yo no me considero para nada un número 1 de cuando dejé de jugar. Yo creo que por un lado, como te dije antes, hay cosas que prueba y error, ¿no? Es verdad que sí fueron 2 años previos a que deje de jugar que un poco fui preparando ese camino, pero a ver, creo que me ha ido bien de cuando dejé de jugar, pero bueno, son momentos de decisiones, son momentos donde uno a veces tiene sus miedos, donde no sabe por qué camino ir, si es el correcto. Vos pensás, cuando yo dejé de jugar, monté un club donde eso después no continué. O sea que fue una parte, digamos, que no fue tan bien como yo esperaba, entonces tuve que reinventarme ahí, por un lado. Por otro lado, me puse a entrenar jugadores enseguida que dejé de jugar y a la vez un poco me afectó porque me sentía muy cerca de la pista y cuando yo me había retirado siendo un jugador que estaba entre los 10 primeros del ranking, entonces es como que a veces tenía la sensación de que yo quería saltar a la pista. Entonces, todas esas partes, fue un año duro el primer año, no fue un año sencillo. Te diría que un poco ese año, el primer año, tuve muchas veces cuestionamientos de que se había tomado la decisión correcta. Entonces no fue todo como parece, que fue todo lindo, a veces parece que sí, pero no, la primera parte no fue buena. Me cambió un poco a mí el momento en que el World Padel Tour me llama y me ofrece una parte más ejecutiva, ¿no? Porque yo había estado diseñando y haciendo la ejecución de un club durante casi 2 años, fue todo el proceso. Esa parte, por motivos puntuales, tuve que salir. Y la parte de entrenador era una parte que sí me estaba yendo bien, pero a la vez yo lo sufría un poco, ¿no? Porque era algo que todavía no sentía que yo me veía en esa situación de estar sentado de fuera. Fue un poco, se fue dando el camino y cuando me ofrecieron esto del World Padel Tour, que fue, digamos, tratar de llevar el circuito y hacer la expansión del deporte fuera de lo que era España, porque básicamente en ese momento se jugaba todo acá, todo acá. Ahí fue un poco el clic que hice de salir de la parte más de competición a la parte más de la industria, más de ejecutivo. Fue el comienzo de un camino que se fue dando, que vos, como podés decir, que ahora sí se puede ver la parte buena de todo eso, pero bueno, fue un poco, al principio un poco tormentoso. Bueno, normalmente al final, como en todo recorrido personal y profesional, hay momentos buenos, momentos malos, y de los malos quizás es de los que más se aprende. Un momentito, antes de que continúe, esto es importante. Muchos de vosotros nos estáis diciendo que cómo podéis pertenecer a la familia y al club de The Padel Investment. Vicente, que de esto te encargas tú. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que pasarse por la página web de padelinvestment.com y a partir de ahí recibirán toda la info para poder tanto suscribirse a la newsletter como para participar en cualquiera de nuestras suscripciones. Pero yo creo que lo importante es que se acerquen a la web. Si te gusta la inversión y si te gusta el pádel, obviamente, porque por eso estás aquí, yo creo que es muy interesante, vas a aprender muchísimo, más allá de rentabilizar aún más tu dinero, así que pásate y ahora sí, seguimos con el podcast.
Así que bueno, que si os parece interesante lo que estamos contando y queréis dar un pasito más, os animo a que entréis. Antes de cederte la palabra, Richie, que nos has contado... Bueno, yo creo que fue Carol y Ceci la pareja que llevaste. Estaba con ellas y también estuve con Lima Mieres, y después tenía otros jugadores que estaban entrenando en ese momento. Estaba Alex Ruiz, estaba Gonzalo Rubio, Malacalza, Andoni Verdasco. Es verdad que trabajaba junto con Horacio Álvarez Clemente y estábamos juntos, entonces es verdad que teníamos ahí muchos jugadores porque él también tenía su parte de otros jugadores, pero fue inmediato y te digo, bueno, fue ahí un momento de que fue... Por momentos estuvo bien, pero por otros momentos era un poco duro para mí. Y te puedo preguntar, porque has comentado que tuviste un club y que no fue la cosa muy bien, sin entrar en muchos detalles, ¿haces una diagnosis de por qué no fue bien y eso te sirve para...? El club funciona bárbaro, es Padel People Torrelodones, fue un éxito el club, sigue siendo un éxito, fue un tema más que nada de societario, donde por temas societarios yo decidí tomar, de hecho yo entré con Horacio ahí y había otros socios y somos íntimos amigos, él decidió seguir, pero yo sentí que ya no era mi lugar como para poder seguir estando ahí como socio, digamos, ¿no? De hecho, yo me quedé un año más trabajando ahí y siendo imagen del club, pero en la parte más de lo que era gestión y ser socio decidí salir. Todos los que seguís de Padel Investment estáis preocupados por obtener el mayor rendimiento de vuestros ahorros. Por eso queréis compaginar vuestra pasión, el pádel, con una buena inversión. Y es por eso que tenemos que darles las gracias y anunciaros quién es el sponsor de este vídeo, que no es otro que Trade Republic. Además, con Trade Republic te ofrece la posibilidad de tener una cuenta remunerada en la que podrás obtener una rentabilidad a tus ingresos desde el primer día, con total disponibilidad, cosa que realmente no podemos decir lo mismo con la mayoría de los bancos tradicionales. Además, con Trade Republic podréis invertir desde vuestro móvil en una cantidad ingente de fondos de inversión, como hacemos nosotros. Por lo tanto, muchas gracias Trade Republic por confiar en The Padel Investment y por invertir en pádel. Te dejamos en la biografía más información, un enlace directo para que puedas chequear cuáles de los productos que te ofrece Trade Republic se adapta mejor a tu perfil de inversor. Y bueno, de nuevo también gracias a vosotros, porque este tipo de colaboraciones no sería posible sin toda la gente y todos los inversores que estáis al otro lado. Así que aprovecha esta oportunidad y nos seguimos viendo en todos los contenidos. Hola Hernán. ¿Qué tal, Richie? Encantado de estar aquí contigo en The Padel Investment. Felicidades por tu carrera, eres una fuente de inspiración para cualquier jugador o cualquier amante de la industria. Los que no te han visto competir como profesional de la raqueta pequeña, del pádel en la pista, eras muy profesional. Yo creo que el jugador más profesional que teníamos en esa época. Te voy a hacer una broma que te gané una vez, ¿te acuerdas? Tú me ganaste 20, pero yo te gané una vez. Sí, claro que me acuerdo, en Barcelona, no me olvido de ese partido, en Barcelona. Pero bromas aparte, eso me llama mucho la atención, lo profesional que eras. Luego, cuando ya te retiraste, y ya lo conocí después, me llamó mucho la atención una cosa que dijiste en prensa o en un corrillo en la industria de pádel, que cuando colgaste las zapatillas y la raqueta, colgaste también el ego, el jugador, el número uno. Cuando se retira piensa que sigue siendo número uno y que tiene que tener las mismas dádivas de la industria. Eso me llama mucho la atención y es digno de valorar y elogiar y habla mucho de ti como persona. Y luego toda tu trayectoria profesional fuera de la pista, has cubierto todos los rangos dentro de la industria en la gestión, en las empresas más punteras, ahora nos irás contando. Y la pregunta es muy clara. Tú en el 2000, cuando estabas jugando en Torre Belver, en Benicàssim, ¿te imaginabas que la industria iba a llegar donde está y que tú ibas a liderar tantos proyectos de esta industria? No, indudablemente no, en ese momento no. Tampoco yo me imaginaba cuando jugábamos los internacionales del Club de Campo con 5.000 personas, tampoco me imaginaba que hoy podríamos llegar a tener cifras de 15.000, ¿no? Casi 20.000 personas viendo partidos en vivo. Pero sí es verdad que cuando yo empecé a trabajar en el World Padel Tour y hicimos un proyecto a 10 años de cómo podíamos expandir el circuito, es verdad que eso a mí rápidamente me fue dando un termómetro de qué pasaba en el extranjero, porque hasta ahí estábamos muy concentrados acá en España y a mí me tocó vivir esa etapa de salir con la mochila, ir tocando puertas país por país, cuando el deporte se conocía poco y nada, a buscar, ¿no?, de qué forma poder convencer en esos países a gente que quiere invertir en un circuito y en un torneo. Y pude vivir de primera mano esa evolución, ¿no? Así como los que
son constructores de pistas o tienen marcas de paletas también ven esa evolución porque son los que primero llegan a los lugares. Sí, enseguida cuando empecé a ver ese termómetro pude visualizar que en 10 años íbamos a cumplir el objetivo de que el deporte empiece a jugarse en muchísimos países del mundo. Es verdad que se dio, y creo que también influyó mucho lo que fue post-pandemia, ¿no? Que ahí es verdad que se aceleró en muchísimos lugares, donde por ejemplo me acuerdo que yo en México fui a jugar desde los años 90 y en México no lograba salir de una elite y estaba muy pequeñito y de repente post-pandemia el deporte en México explotó, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Como también en muchos otros países de Europa, que al principio los países como España y Portugal era el que más estaba, ¿no?, con el pádel, pero costaba mucho llegar a otros países y bueno, y después empezó a irse a los nórdicos, bueno, y ahora estamos viendo un boom, te diría, a nivel mundial. Pero volviendo a tu pregunta, en el 2000, sí, costaba, ¿no?, ver en ese momento que lo que podría ser el pádel hoy, de lo que estamos viendo hoy, pero sí, años más tarde lo empecé a sentir. ¿Has encontrado, como tú lo has visto crecer y has visto cuál ha sido esas economías que han empezado a crecer antes que otras, o esos ecosistemas, ¿encuentras algún patrón en cómo se desarrolla el deporte? O sea, ¿por qué motivo, más allá de la pandemia, que luego lo hablaremos, pero sí que fue un poco el catalizador, ¿encuentras algún patrón de por qué se desarrolla en un país o cuáles son los indicios? ¿Algún KPI de decir, ostras, es que cuando esto y esto se une, de repente explota? A ver, principalmente un poco por experiencia de lo que pasó en Argentina, en España y luego en otros países, es verdad que el deporte primero entra como una especie de elite, ¿no? Es verdad que entra en un círculo porque gente, digamos, de hecho está pasando en Estados Unidos, ¿no? Empezó un poco en una elite y después poco a poco, año tras año, se va desarrollando. Pasó acá en España, pasó en Argentina y también pasa en otros países. Es verdad que empieza un poco en un núcleo más elitista y después se va expandiendo, ¿no? Yo creo que hay gente influyente en cada país que logra que el deporte empiece a jugarse y empiece a gente a seguirlo. Y también es verdad que cuando vos sos un país como España y tus países limítrofes vienen mucho a este país por diferentes motivos turísticos o de negocios, van conociendo el deporte y es más sencillo poder después adoptarlo, ¿no? Pero lo que yo sí vi en la gran mayoría de todos los años que trabajé en la industria desde que dejé de jugar es un poco esa parte, ¿no? Que empiezan en una zona más elite de gente, con gente que tiene bastante influencia en lo que es el país y en la gente, y a partir de ahí empieza a crecer, ¿no? Eso lo podemos ver en los países nórdicos. En los primeros momentos que íbamos ahí eran lugares, en clubes muy, muy particulares. Lo podemos ver en Estados Unidos hoy, que empezó en un nicho muy elitista y ya empieza a desarrollarse más. Lo podemos ver en Francia, que está pasando lo mismo, como en Italia. Y yo creo que es un poco el formato entra en un lugar, digamos, de fuerza poderoso y a partir de ahí se empieza a desarrollar. Ahí has hablado de que has sido un poco pionero en el mundo de la organización profesional del pádel a través de World Padel Tour, saliendo de un mercado local como España y llamando, como bien dicho, puerta a puerta para abrir otros mercados. Entonces, creo que sería interesante saber, en esa experiencia que has sido pionero, qué experiencias te has llevado en positivo y qué errores, ahora ya viéndolo en perspectiva, no volverías a cometer en ese trayecto de 10 años, que no es poco. Sí, yo ahí, particularmente en World Padel Tour, entré en el 2014, más o menos, 2013-14, y trabajé hasta el 2021. A ver, primero fue un trabajo súper divertido para mí, porque era una motivación continua y era como una enseñanza a la vez estar trabajando en una compañía. En ese momento yo nunca había trabajado para una compañía, entonces era como una enseñanza por un lado para mí, que me daba muchos conocimientos a todos los niveles, porque yo trataba desde el CEO de la compañía hasta el que tenía de operaciones, como el de marketing, como tocaba todos los temas, porque yo era un poco el que lideraba los torneos fuera de España, ¿no? Entonces, por un lado te nutrías de muchísima información y aprendías mucho, y por el otro lado era un desafío, porque era un deporte que fuera de España tenía muy poco empuje todavía, ¿no? Entonces, la verdad que tengo que decir que ahí World Padel Tour hizo un trabajo buenísimo, porque empezó a desarrollar
y poner la semilla para que este deporte a nivel profesional empiece a crecer por todo el mundo. Al principio, yo como le decía a mis amigos, al principio era como ir con un arco y una flecha. Te ponías la mochila, el arco y la flecha y a ver a dónde podías llegar a ganar algo, porque en ese momento, claro, vos te presentabas, tocabas la puerta, como puedo tocar la puerta de aquí hoy, y digo, vengo a hablar del tema del pádel, y te decían, ¿pero qué es eso? Entonces al principio fue todo un desafío. A medida que fueron pasando los años, cada vez era, digamos, no más fácil, pero sí notabas de que era más abierto el tema de poder hablarlo y que ellos vean la posibilidad de construir un torneo. Por otro lado, también desde la empresa, desde World Padel Tour en ese momento y Estrella Damm, había un apoyo muy fuerte a que eso se pueda lograr. O sea que la propia empresa también invertía para que esto se pueda desarrollar a nivel mundial, lo cual era una apuesta muy importante de la compañía. Y bueno, y fueron etapas. Me acuerdo que empezábamos, el primer año fue el 2015, que se hizo un torneo fuera de lo que era España y era toda una celebración, ¿no? Entonces, año tras año esperábamos que el calendario venga porque vos querías celebrar, ¿no? Que había otro torneo fuera y había otro torneo fuera. Al principio me acuerdo que era difícil poner categoría masculina y femenina porque la inversión era muy alta, entonces yo tenía que de alguna manera ver cómo llevar el tema internamente, porque es verdad que las chicas también quieren estar y yo les decía, es que van a estar, pero va a llevar un tiempo. Permitan que esto tiene un proceso y no es algo tan sencillo porque hay un promotor local que tiene que apostar por invertir. Y bueno, naturalmente las cosas se fueron dando año tras año y año tras año venía un torneo nuevo y año tras año venía otro y año tras año ponían un torneo las chicas y el año siguiente ya estaban en 2 y hasta te diría que cuando me fui el 2021 eran más o menos 15 torneos fuera de España y en casi todos, creo que salvo uno, si no me equivoco, eran todos masculino y femenino. Entonces esa evolución natural se fue dando en el camino. Tuvimos una pandemia, pero fue al final, te diría. Ya en el 2020 nosotros ya teníamos más o menos programado unos 10, 12 torneos fuera de España. El aprendizaje fue total para mí, como te dije antes, porque fue involucrarme en un mundo donde yo hasta ahí no tenía conocimientos, simplemente era ir a jugar los torneos y ver lo que yo veía, cómo se organizaba, y que sí que me gustaba toda esa parte, pero ahí me nutrí de muchísima gente que me enseñó muchísimo. ¿Y qué no haría? Yo te digo la verdad, yo creo que hicimos lo que había que hacer en ese momento. Hicimos plantar una semilla en cada uno de los países que veíamos que el deporte se podía desarrollar y creo que se logró y se hizo un gran trabajo. Yo creo que no sé si cambiaría algo, no, sinceramente no. Posiblemente, bueno, a veces con el afán de querer seguir haciendo más y más, a veces quizá te equivocabas yendo a un país un poco temprano, como nos pudo haber pasado en alguno, que quizá no teníamos que haber ido y haber esperado un par de años más. Ese podría ser un error, ¿no? Como para tomarlo en cuenta, pero después en general yo creo que fue un trabajo que estuvo muy bien hecho, muy bien programado y con la intención clara de que el deporte se expanda fuera de lo que era la frontera de España y Argentina, que era el otro país, ¿no? Que también se jugaba. Y bueno, yo creo que se logró. Qué bueno, yo creo que World Padel Tour estuvo muy listo, aparte de que creo que hay que estar muy agradecido a todo lo que ha hecho, pero también tuvo mucha vista de saber colocar a la persona adecuada en el momento adecuado para poder desarrollar eso que evidentemente ha marcado, yo creo que lo que es el pádel actual. Sí, tuve mucho apoyo de ellos desde el primer día. La verdad que tuve un apoyo muy grande en todo sentido. O sea, ellos apostaron a que eso se desarrolle y ya te dije, es una empresa que invertía en ese desarrollo. Hernán, gracias por tu explicación. A mí me gustaría saber, y yo creo que la audiencia y inversores o emprendedores que quieren empezar a promover sus negocios de pádel, ¿cómo se vendía el deporte y la industria en tu época como jugador para conseguir un patrocinio? ¿Cómo vendías en World Padel Tour una prueba profesional con lo que conlleva, los presupuestos que tiene, el movilizar tanta gente en territorios que estaban empezando a conocer el deporte? ¿Y cómo lo promueves o lo vendes hoy, que tiene unos impactos mediáticos bestiales, pero bueno, tendrán otras singularidades? Sí, son totalmente distintas. Como vos bien decías, cuando nosotros éramos jugadores, bueno, no había nada parecido a lo que es ahora, ni la televisación, ni las redes sociales. Las medidas eran totalmente distintas. Era un patrocinio mucho más personalizado. Vos tenías que trabajar más sobre las personas, ¿no? que son los que tomaban las decisiones. Y era mucho más un acercamiento de poder generarles a ellos un retorno a través de eventos. Yo vendía mucho mi patrocinio, por ejemplo, había una marca en un momento que trabajé con ellos durante 4 años, pero yo, aparte de llevar la marca cuando yo competía, le organizaba eventos para ellos internos, para que ellos de alguna manera
manera vean ese retorno, ¿no? Porque no era suficiente lo que nosotros teníamos, porque no había medios en ese momento, era nuestra competencia en el lugar, pero pocos teníamos de exposición mediática, ¿no? Entonces era más dirigido a algo personal, ¿no? Vos tenías que estar muy encima de ellos. Me acuerdo que entrenábamos y a las tardes a veces jugábamos partidos con ellos o a veces íbamos a comer con ellos. O sea, los programas, ¿no? Ahora ya métete tú claro, a tus jugadores a que hagan un programa, ¿no? Era totalmente distinto a lo que es ahora, ¿no? Ahora sí tenés todo para medirlo, los chicos tienen miles de seguidores en redes sociales y todo eso, esa parte no existía. Era un folclore mucho más criollo, mucho más, digamos, que tenías que desarrollarlo vos mismo. Una vez que ya empecé con el World Padel Tour, al principio yo me focalicé bastante. Yo venía del mundo del tenis y busqué gente que esté involucrada en el mundo del tenis. Eran los primeros que yo iba a hablar con ellos cuando quería hacer algo con el pádel, porque veía una similitud del deporte y ya eran gente que venían desarrollando torneos de tenis, entonces me fui un poco agendando por contactos, por gente que conocía, de qué forma podía llegar a esta gente para poder sentarme con ellos y explicarle un poco lo que era en ese momento el circuito profesional, cómo se hacía, de qué manera lo vendíamos nosotros en España, de qué forma podíamos ayudarlos a ellos. Es verdad que teníamos a veces formatos donde empezamos con eventos más pequeños, que eran exhibiciones, y pasábamos después de probar a ver a otros pasos, pero al principio nosotros tampoco teníamos en esos momentos, acuérdense, la televisación. De hecho, al principio festejábamos mucho cuando teníamos una televisión local acá en España que nos iba a pasar los partidos, ¿no? Era todo un acontecimiento. Sí. Y hoy por hoy vos tenés un menú de compañías internacionales que pasan el pádel de forma continua, ¿no? Era al principio lo mismo, era patrocinio más con empresas locales de cada país, pero que tengan una repercusión directa en el torneo. Hoy puedes hacer todo un desarrollo mucho más grande donde vos a una empresa que patrocina el torneo de París le puedes decir, mira, vas a hacer el naming de París, pero vas a tener esta repercusión a nivel mundial porque esta es toda la parrilla que tenés de televisiones que se van a dar en todo el mundo. Entonces ya las medidas y los KPIs que puedes hacer son totalmente distintos, ¿no? Pero esto fue natural, volvemos a lo mismo, fue el propio natural del deporte. El deporte fue creciendo y a medida que fue creciendo, tanto los patrocinadores se manejaron de otra manera, como a través de la televisación y a través de los torneos se manejan de otra manera, ¿no? Que no tiene nada que ver cuando vos hacías un torneo en los años 90, los años 2000, fines de los años 2020, como los haces hoy, ¿no? Porque son totalmente distintos. Es verdad que lo que es la parte general de lo que es la competición es muy parecida, pero sí ha evolucionado mucho en todo lo que es televisación. Ya en el World Padel Tour se especializó muy fuerte en cómo desarrollar el tema televisivo, porque hasta ahí acordate que jugamos en pistas que teníamos los parantes en el fondo, la superficie con mucha arena, las cámaras estaban en una posición que no servían mucho. Eso se contrató internamente, había un especialista dentro de la compañía que estuvo haciendo un estudio durante un tiempo largo de cómo mejorar toda esa imagen. Y cuando ya la televisión decidió entrar, sí nos pidió unos requisitos, por ejemplo, lo que era el césped, que tenía que estar sin arena. Tuvimos que trabajar y desarrollar cómo hacer eso. Por eso al principio había problemas porque el césped era muy abrasivo, los jugadores no estaban acostumbrados porque antes jugábamos con arena. Bueno, fue todo un proceso que llevó años desarrollarlo y diferentes momentos, ¿no? Que tenías que adaptarte al momento y ahora estamos en un momento que seguramente cuando dentro de 10 años volvamos a hablar hay otro momento distinto, ¿no? Pero es verdad que ahora se está un poco tomando muchas cosas que se hicieron antes y otras mejorándolas. Efectivamente, y otro hito, ¿no? Llega la pandemia, nos encierran y, como digo yo, por primera vez que una crisis nos pilló bien colocado a nuestro deporte. Al salir de la pandemia, los clubes de pádel teníamos 100% de ocupación sin hacer nada. Siempre digo la misma broma a mi equipo, que si yo pongo a mi madre en el despacho, hacía el 100% de ocupación también, no había mucha gestión, pero claro, termina ese efecto champán y se regulariza. Lo que sí que quedó es que empieza a haber mucho apetito por inversión institucional, inversión colectiva, nos empiezan a ver como una industria rentable y escalable, y ahí es cuando se empiezan a formar grupos inversores, fondos, y uno de ellos pues te llama para que lideres, formes parte de su equipo gestor, porque lógicamente tú habías
iniciado el cambio de industria anterior, desde ser una industria doméstica, España y Argentina, a ser una industria internacional. ¿Cómo vives eso a nivel personal y qué retos? El primero que me viene a la cabeza desde mi punto de vista, si te sentías preparado para dar ese cambio. Siempre el efecto, ¿cómo es el efecto del impostor, no? Sí, no, a ver, totalmente estoy de acuerdo con vos porque, bueno, lógicamente, vuelvo a repetir, esos 7 años que yo estuve en el World Tour me ayudaron para aprender mucho. Me costó tomar esa decisión, irme del lugar que estaba, porque es verdad que yo venía haciendo un trabajo donde me sentía importante, donde me sentía valorado y no era sencillo dar un paso. Lo que pasa que, bueno, es verdad que vinieron con una propuesta donde era una propuesta muy importante a nivel general y era un cambio de pasar a una parte más de management de la industria, ¿no? Y al principio, como vos decís, claro, era trabajar en una empresa española, trabajar en una empresa sueca, ya de por sí, por más que yo hablaba idioma, no es lo mismo, ¿no? O sea que ya tenés gente de otros países, gente que, bueno, puede tener otras costumbres que las que vos tenés. Y principalmente a mí me buscaron porque ellos, la idea que tenían era adquirir empresas en el mundo del pádel. Entonces ellos veían en mí, después de muchos años, esos conocimientos y esos contactos de con quiénes poder sentarse a conversar o con quién hablar o cuáles recomendar empresas que podían ser las líderes en el mercado y las posibles que tengan más crecimiento en el futuro. Porque en definitiva este fondo lo que buscaba era invertir en aquellas empresas que en el futuro puedan seguir creciendo y después, como todos los fondos, en su momento también venderlo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue más o menos a mitad del 2021 y bueno, tomé la decisión finalmente de hacerlo y ahí fue cuando arranqué esta nueva aventura durante ya 4 años en el fondo Triton, el fondo sueco. Ese trabajo dentro de LEDAP, o sea, para que la gente entienda un poco qué hace un fondo tan grande como es LEDAP, ¿en qué consiste? ¿Cómo se enfoca? ¿Qué tipo de empresas o de productos o servicios busca dentro de la industria y cómo lo hace? A ver, el fondo es un fondo sueco-alemán, se llama Triton, es uno de los fondos más grandes de Europa. Nunca había invertido en deporte, invertí en tecnología, en sanidad, en diferentes compañías a nivel mundial. Y bueno, de hecho, en ese momento el pádel en Suecia estaba explotando, como todos saben, un boom impresionante, ¿no? Post pandemia. Y ellos vieron en el pádel la posibilidad de invertir en diferentes digamos, compañías, ¿no? Entonces fueron armando un ecosistema donde ellos podían visualizar de que había 4 o 5 negocios en particular en el mundo del pádel que es donde podían hacer crecer en el futuro, ¿no? Una parte eran clubes, otra parte era e-commerce, otra parte eran las marcas de paletas, construcciones de pistas, o sea, compañías que construyan pistas, y la otra parte era Booking, ¿no? El sistema de Booking. Entonces, eso era un poco la idea que tenían ellos de poder abarcar a todos esos rubros y poder invertir y desarrollar esas compañías, hacerlas crecer y luego, dentro de X años, venderlas, ¿no? Y el fondo, en definitiva, lo que buscaba era empresas tanto en los países nórdicos como en el resto del mundo, pero que básicamente la mayoría estaban acá en España, ¿no? Las principales, donde poder invertir y desarrollarlo. Y así fue como comenzaron. Y comenzaron mucho en los países nórdicos. ¿Por qué? Porque, bueno, es su propio país. Es verdad que el pádel ahí estaba creciendo muchísimo, entonces ahí es donde empezaron a comprar los principales clubes, los empezaron a comprar en Suecia, en Dinamarca y en Finlandia. ¿Crees que había correlación? Porque cuando hablamos de Suecia y todos los nórdicos, es verdad que veranean mucho, o sea, tienen mucho contacto con Andalucía, con Marbella. Total. ¿Crees que viene de ahí esa influencia o esa semilla que hace que los nórdicos Sin duda. Bueno, uno si va al sur de España, en Marbella, están todos los suecos ahí jugando al pádel, ¿no? En los clubes. Sí, sin ninguna duda, pero ya de por sí, ya en el 2021, acordate que en Suecia el pádel explotaba. Nosotros ya habíamos jugado varios torneos ahí, en Båstad, en Malmö, y eran locuras, ¿no? De gente, y fue de los primeros torneos que jugamos fuera de España. Sí. No, el de Båstad fue increíble. Fue, digamos, el pádel ahí ya estaba en un auge importante. Entonces,
a raíz de eso yo creo que fue un poco la motivación de que ellos vieron una posibilidad grande de meterse en el negocio, pero a nivel mundial, ¿eh? Eso fue un poco la idea que tuvieron. Y te puedo preguntar qué aprendizaje nos llevamos de la experiencia del mundo del pádel en Suecia, sobre todo porque ahora que estamos abriendo economías en otros lugares emergentes, ¿qué aprendizaje nos llevamos a modo de nicho para el futuro y para nuestro propio interés? Yo creo que Suecia es un gran aprendizaje para todo lo que es el mercado mundial del pádel, donde todos deberían ver ese lugar. Es verdad que en algún momento en España pasó algo, no sé si igual seguramente no, pero hubo algo parecido en España, que hubo un momento que cayó, en Argentina pasó en su momento que cayó del todo, ¿no? Que pasa que la gente, remontarte tan atrás, a veces la gente no se acuerda, pero yo lo viví esa parte donde hoy en Argentina el pádel es un boom total hoy, mis primas, todo, me llaman, tomo clases, todo, y digo, pero ¿desde cuándo? Si vos no jugabas nunca al pádel, ¿no? Sí. Y cuando yo jugaba al pádel me preguntabas qué era eso. Entonces, y mis amigos, hoy todos mis amigos están todos jugando al pádel. Ale Lasagues tiene 18 clubes y de repente decís, pero ¿qué es esto? Y en el momento se murió el pádel ahí, literalmente se murió. Entonces ya hubo un ejemplo en Argentina de lo que pasó, y Suecia creo que es un ejemplo más reciente de a veces de querer hacer el negocio demasiado rápido. En Suecia se construyeron demasiados clubes demasiado rápido y con una población limitada, ¿no? Entonces yo creo que sirve como ejemplo de decir, bueno, sigue habiendo mucho pádel en Suecia, que la gente no crea que no, o sea, se sigue jugando mucho. Lo que sí hubo una sobredemanda sobre la oferta de jugadores que realmente había. Entonces ahí es donde empezó a haber el problema, porque encima cuando salimos de la pandemia la gente volvió a su trabajo. Entonces cuando vos tenés que calcular la inversión en un club, tenés que hacerlo sobre un margen de horas, que por lo general no tenés que hacerlo sobre más de 3 o 4 horas, porque si no, ya después cuando las cosas empiezan a ir mal, o no mal, pero cuando de repente te abren otro club al lado y otro club, claro, la gente va variando. Entonces vos tenés que tener muy claro, y en ese momento yo creo que en Suecia, con todo el boom que había, ese cálculo, digamos, la gente no lo tomó muy en cuenta, y hubo mucho emprendedor propio que empezó a hacer clubes, y se dio cuenta de que al final, cuando la gente volvió a trabajar y todo, los números ya no le daban. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo como para no repetirlo en otros países. Que sin embargo vemos ahora, por ejemplo, te pongo Indonesia porque que no paro de recibir mensajes e inputs de Indonesia. Yo me acuerdo en el año 2016, 2017, yo tengo un amigo, es Andreas Johansson, que él trabaja allí, y me decía, Manu, esto está pasando lo mismo que en España. Y yo le decía, ya, es que en España pasó lo mismo que en Argentina, porque todos mis amigos argentinos me contaban los dinosaurios de allí, no, es que esto pasó en Argentina y vais por el mismo camino. Allí en Argentina teníamos pistas debajo, en parkings subterráneos, debajo de puentes, esas cosas muy raras. Y en España nos pasó. Y yo se lo decía a los suecos y en Suecia pasó. Y veo que es que ahora en otras economías, pues poco más o menos parece que puede reproducirse lo mismo. ¿Es un tema de ego? ¿Es un tema de que el mensaje no llega claro? ¿O es un tema de que, como un niño pequeño que aprende a caminar, va a tropezar y se va a caer y necesita caerse 1 o 2 o 3 veces hasta que finalmente comienza a caminar? ¿Crees que es inherente a nuestro deporte que en todas las economías tenga una fluctuación más o menos gorda, o se puede evitar? Yo creo que se puede evitar, y ahora, digamos, la comunicación y todo llega mucho más fácil que antes, ¿no? No quiere decir que no pueda repetirse en algún lugar. Yo creo que va a ser difícil que se repita en muchos lugares. Posiblemente pueda ser que en un lugar en particular, porque en ese país la gente está más acostumbrada a seguir lo que hace el otro, o porque si él lo hizo, lo voy a hacer yo también, o porque la tierra es muy sencilla de conseguir y de construir clubes, que eso también influye mucho, porque a veces cuando te encontrás en países que es mucho más limitado, y los permisos y todo lo que es la burocracia es más difícil, se complica más, entonces ya no es tan sencillo. Pero yo no veo que se vaya a repetir en muchos lugares. Yo creo que puede ser, como te dije antes, en algún lugar puntual, pero yo no veo esto que vuelva a ocurrir como en su momento pasó en Argentina, o como pasó los últimos años en Suecia, que repito, se sigue jugando el pádel ahí. Lo que pasa es que hubo una sobredemanda sobre la demanda de lo que realmente es la cantidad de habitantes que tiene y de todo. El gran ejemplo lo tenemos en España. Acá hay más de 20.000 pistas y el pádel se sigue practicando de una forma
diaria en los clubes. Los clubes están básicamente en el turno de la tarde, están todos llenos. Uno quiere conseguir una pista y es muy difícil conseguir, ¿no? Y yo creo que España es un gran ejemplo de un país que sufrió en su momento una etapa, pero hoy de vuelta está en un boom del deporte y no veo que haya problema. Y estamos hablando que el segundo país que más pistas tiene, que puede ser Argentina e Italia, ¿no? También están teniendo una ocupación y un crecimiento. Quizá Italia ya hoy, si te fijas, no va a los números que venía en los últimos años, ya va en la venta de pistas, va más lento. Pero eso es un poco porque ya el deporte ya está madurando, pero no es que de repente en 4 años hicieron 20.000 pistas. O sea, se nota que esos pasos se están dando de una forma más sólida. Bebe, con toda tu experiencia, creo que eres una de las voces autorizadas para que seguramente es una pregunta que te habrán hecho mucho, sobre todo perfiles inversores. Es decir, eres una persona que ha conocido y ha abierto mercado. Por tu experiencia profesional has trabajado en organización, has trabajado prácticamente en una empresa que tenía prácticamente todas las verticales posibles del pádel. ¿Qué le recomendarías a este inversor que te dijera y se acercara a ti para, oye Bebe, me gusta porque me gusta el pádel, pero aparte como inversor veo una oportunidad? ¿Qué le podrías recomendar a nivel de mercado, a nivel de vertical, tanto el que has conocido como si ves alguno que todavía no has conocido y que le pudieras dar una orientación, por lo menos, una dirección? Yo creo que hoy hay muchas posibilidades en el pádel en las mismas que te comenté antes desde clubes, desde empresas de construcción, desde marcas de paletas, desde el desarrollo del software. O sea, hay muchísimas empresas en el mundo del pádel que van a seguir creciendo y muchos negocios que se pueden seguir haciendo. Está también el circuito profesional, están empresas que se dedican al management también. O sea, hay muchos sectores en el mundo del pádel porque hoy no deja de ser un deporte que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Yo me acuerdo que hace 10 años, cuando me hicieron esta pregunta, yo dije, el pádel no va a parar. Y no va a parar, porque es un deporte que en cuanto llega a un lugar, arranca y no para. Y tenemos ejemplos, y el mejor ejemplo es España, ¿no? Es el ejemplo primero, que yo siempre lo doy en cada uno de los lugares que voy, y en cada lugar le digo, mira, en España es así el deporte, ¿por qué no puede pasar en los demás países? Y estoy convencido que va a pasar, y está pasando, porque en muchos países que uno ni siquiera se lo imaginaba, como puede pasar en Asia hoy, de repente uno siente que cada vez hay más clubes que se están empezando a hacer, entonces quiere decir que el deporte gusta y crece. Lo único que yo le diría a un inversor, que a veces cuando tengo charlas, es que no se desprenda del talento, que muchas veces pasa, ¿no? A veces vienen empresas que quieren invertir y se olvidan de los que construyeron esos negocios y se olvidan del talento propio que tiene la compañía y vienen con su propia gente y digamos, porque creen que es lo mejor, indudablemente. Y yo les diría que a veces hacer una combinación, ¿no? De que el talento propio que existe ya en la empresa que está fundada, que no se desprendan de ellos, porque hay muchísimo talento y sobre todo en muchísimas empresas en España que fueron un poco el motor con Argentina de este deporte, que no se desprendan de ellos porque son los que les va a ayudar a que la compañía siga creciendo. Obviamente que necesitas de gente cualificada en el mundo de la inversión, pero que no se desprendan de lo que ya tienen dentro. Ese es buen punto, Vicente, cuando vendamos de Padel Investment, que no nos echen, que mantengamos los puestos de trabajo. Tenemos que hacer algo más después. Hernán, totalmente de acuerdo, y además tú, desde tu rol en Mejor Set, aparte de la pista oficial de Premier Padel, eres el primero que te das cuenta de qué territorios están tirando. Esa es una pregunta muy recurrente. En tu opinión, ¿qué territorios ves que tienen un potencial enorme? Si tuvieras que poner una o dos fichas, ¿a qué país te la jugarías? A ver, la sensación hoy es general. Te diría, obviamente, que hay algunos países que hoy están con más venta que otros, pero si vos me preguntás a mí con respecto a cómo llegan esos leads o cómo llegan a la empresa, no solo con la que yo estoy, sino también en general en todas, es un poco general en el mundo. O sea, desde Australia
hasta Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, que hoy está creciendo por todos lados, que antes eso no sucedía, África, Nairobi a mí ayer. que vos decís que buscarlo en el mapa. que un montón de países de África que antes tampoco estaban, más allá de que Sudáfrica ha crecido muchísimo, o Marruecos, que se está construyendo un montón, pero Asia también, o sea, de repente Asia el último año es continuo, ¿no? El pedido, el averiguar, el enterarse, o sea, yo creo que es un poco generalizado en el mundo, más allá de que en Europa sí, indudablemente hay 3 países que hoy están liderando ese mercado, que es UK, Alemania y Francia, ¿no? Porque como dije antes, Italia ya maduró antes, entonces ya está un paso por delante, pero también, no sé, Bélgica, Holanda, países europeos que siguen construyendo clubes y de muy buen nivel, o sea, eso también hay que decir, o sea, hacen clubes y lo hacen realmente muy bien, pero ya vos cuando hablas con ellos ya te vas dando cuenta que lo tienen como muy estudiado, entienden perfectamente lo que están haciendo y después, bueno, sin duda, Estados Unidos en los últimos 2 años sí se ve que hay un crecimiento importante. Me acuerdo que antes cuando íbamos, en mi etapa de World Padel Tour, cuando íbamos los primeros años a Miami, era ir a jugar a la casa de alguien, ir a hacer algo puntual en algún club que había en el norte de Miami, que tenía 2 pistas. Bueno, y ahora ¿a cuál voy a visitar de todos? Porque son montones y cada vez son más. Y no solamente en Miami, porque está creciendo en todo Estados Unidos. O sea, hoy ya hay un montón de ciudades alrededor de Estados Unidos que ya tienen sus clubes de pádel y van a ir obviamente poco a poco creciendo cada vez más allá de que lo que es Florida, Houston, ahora Nueva York, que está empezando a ver cada vez más, pero el germen se está empezando a expandir por todo Estados Unidos. Canadá va a llegar en su momento, va un poco más lento, pero te diría, la respuesta sería global, Richie, hoy, porque es lo que está sucediendo. Bueno, Bebe, cuéntanos en qué estás ahora, en qué andas metido. Bueno, hace casi ya, te diría, año y medio, estoy trabajando para IMG. IMG es la empresa de management deportivo más grande que hay en el mundo. Nació por los años 70, ¿no? Con McCormick, cuando vieron la posibilidad de acercar el patrocinio a los deportistas. Bueno, y crearon una empresa muy exitosa que hace unos años pasó a pertenecer al grupo WME Endeavor, que WME es William Morris Endeavor, que es la empresa de representación de artistas de Hollywood más grande que hay, la más antigua. Entonces, bueno, ahí es donde estoy trabajando hoy, porque hace un año y medio, casi 2 años, cuando me llamaron, ellos veían el pádel, como lo estamos viendo todos en el mundo, ¿no? De un deporte en muchísimo crecimiento. Entonces, desde la parte de tenis, vieron la posibilidad de hacer un departamento de pádel. Y bueno, y ahí fue cuando a mí y a otra persona, llamada Daniel Dios, nos llamaron para poder desarrollar este nuevo departamento que se llama IMG Padel, WME Padel también, Sports. Y bueno, y empezamos hace un año y medio a trabajar juntos y a su vez con nosotros cuando se lanzó esta división entró Arturo Coello como jugador y junto con él que sigue siendo su mano derecha y para todo, que es Miki, que es la persona de confianza de él, que él sigue siendo su manager personal, obviamente, pero digamos entraron dentro de IMG. Y bueno, un placer trabajar con Dani, con Miki. Bueno, Arturo es un jugadorazo, ¿no? Con todas las letras. Y bueno, y empezamos un poco a desarrollar de qué forma llevar adelante esta división en el mundo del pádel, ¿no? Porque por un lado está la parte del management de jugadores, que es una parte real hoy que hay en el pádel, ¿no? La mayoría de los jugadores hoy tienen sus agencias, sus managers personales que les llevan, digamos, todos los que son los temas de los patrocinios, temas de su día a día, ¿no? Se ha convertido en un deporte muy grande hoy a nivel profesional que ya los jugadores necesitan de ayuda externa para poder negociar bien sus contratos, para ver sus contratos, para acercar marcas y todo eso. IMG es una empresa que, bueno, es líder en ese mundo, entonces cuando me ofrecieron eso decidí entrar porque también era un nuevo reto, un nuevo desafío y entrar en un mundo nuevo, ¿no? Yo nunca había estado en el tema del management, pero tiene ciertas similitudes con cosas que hacía porque no solamente
está la parte de management de jugadores, sino también está la parte de marcas, porque esta compañía tiene llegada a todas las marcas, entonces está la parte de consultoría a marcas que quieran entrar en el pádel, ¿no? Si vos mañana decidís que querés entrar en el pádel y tenés una marca importante, nosotros te ayudamos a ver de qué forma tenés que entrar en el pádel, de qué manera, qué tenés que hacer, qué es lo que no hay que hacer, por qué camino ir, ¿no? Entonces estamos desarrollando esa parte que es la de consultoría y ya le hacemos consultoría a varias marcas que están entrando en el pádel. Luego está la parte también de eventos, que bueno, IMG es una empresa que también desarrolla eventos, hace grandes eventos de tenis, de golf, de muchísimos otros deportes. También estamos pensando en esa parte, todavía no hemos hecho nada ahí, pero estamos con ideas para poder desarrollar. Entonces tenemos 3 patas, ¿no? Lo que es el management de jugadores, que hoy tenemos a Arturo, y con la idea en un futuro de poder tener más jugadores tanto profesionales como también juniors, porque IMG también es muy fuerte y apuesta mucho a las jóvenes promesas, ¿no? Para poder ayudarlos en ese lapsus de entre ser junior a cuando pasan a ser profesionales. La parte de consultoría a marcas para que entren en el mundo del pádel y ayudarlos de la mejor manera, y la parte, como dije, de eventos. Y en esto a mí me surge mucha curiosidad. ¿Qué nombres, o sea, nombres propios dentro de vuestro equipo, por ejemplo, me has dicho de Hollywood, y de deportistas, son nombres gordos, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, tienen desde artistas, como pues, imagínate, los mejores, de Tom Cruise, deportistas como Beckham, Leclerc, cantantes, tienen, o sea, es la agencia más grande de representación de artistas, deportistas del mundo. Tenistas, Alcaraz, tenemos de los top 10 o de los top 20 del mundo del tenis masculino, creo que hay como 10 o 12 jugadores, femenino exactamente igual, juniors tienen de los mejores juniors, golfistas, bueno, es una empresa que abarca tanto la parte deportiva como la parte de artistas a nivel mundial, muy grande. Es un espectáculo. ¿Y esto de qué manera pues creo que afecta directamente al pádel? O sea, a mí esto me pone muy contento, porque tenemos a Arturo en relación, tenemos a Arturo como cabeza visible de nuestro deporte en relación con Tom Cruise, con, bueno, primer nivel. Esto nos va a ayudar mira, muchísimo. Hace poco hicimos un evento en Londres con Tom Holland, que también pertenece a WMI. A ver, es una noticia muy buena para el pádel en general, porque una compañía de entretenimiento de las más grandes o la más grande del mundo que entre en el mundo del pádel quiere decir que ellos ven un gran futuro por delante de este deporte, que es lo que hablábamos un poco antes. ¿Qué pasa con este deporte para adelante? Que muchas veces nos hacen esta pregunta, ¿y hasta cuándo? Yo no veo un hasta cuándo. Sinceramente, no lo veo. Veo que esto es un deporte que ya está instalado y es un deporte que va a continuar creciendo por muchísimos años, y bueno, nos estaremos, pero dentro de muchísimos años hablaremos del pádel, pero sí, como un deporte natural, como existe en cualquier otro deporte. Yo ya lo veo ahí, este deporte, no le veo ningún tipo de que no, una moda, no, olvídense, eso ya no existe más, esto es algo que no para. Y yo creo que eso es lo que también vio WMI y IMG, ¿no? Vieron ese crecimiento de este deporte, que es un deporte que tiene una base muy sólida, y yo creo que, ojalá no me equivoque, pero yo estoy convencido que este deporte va a ser olímpico. Claro, es que si ahora hilamos tus palabras anteriores, que el pádel se ha desarrollado allá donde primero entra en un sector, una clase por arriba, un poco VIP, y además con figuras que actúan como embajadores, pues ahora mismo en Estados Unidos, y me estás diciendo que la gente de Hollywood, personas que están en Hollywood, practican, se acercan al deporte de pádel, porque yo también vi ese vídeo con Arturo, tenemos los ingredientes perfectos para que de aquí a 6 meses veamos a 7 estrellas de Hollywood con pista en su casa jugando al pádel y... Ya lo están haciendo, o sea, ya está sucediendo, o sea, quizá no es público, pero hoy en el pádel en Estados Unidos, bueno, partiendo de la base de que la persona que lo viene desarrollando hace muchos años ahí, ¿no? Que creo que lo conocemos todos, que es Wayne, que es una persona muy, muy influyente ahí, y con la entrada de IMG, que es una compañía americana, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, o sea, no tengo ninguna duda de que hacen esto porque ellos ven un potencial muy grande, pero por vida, ¿no?
como lo vieron en el tenis, como lo vieron en el golf y se acercaron, ahora lo están viendo en el pádel y es una gran noticia, y nosotros estamos encantados de poder ayudar al desarrollo del deporte en todas estas vertientes que te comenté antes y bueno, y por supuesto tratar de conseguir y traer cosas realmente muy buenas a Arturo, que es un poco nuestra meta, ¿no? De conseguirle elevarlo a él en marcas a nivel mundial, y que es un poco lo que estamos buscando y creo que muy pronto podremos anunciar ciertas cosas muy interesantes que creo que son muy positivas para el pádel, para Arturo, para nuestra división y para el pádel en general. Yo aquí tengo una repregunta sobre el que has dicho de las marcas. Es importantísimo que cualquier proyecto que entre en la industria sea exitoso y tiene que estar bien asesorado. Volviendo a Arturo, a los jugadores del circuito y al tema de las marcas, y si lo comparamos con el hermano mayor que es el tenis, en el tenis no vemos muchos jugadores que lleven muchos patrocinadores en la camiseta. ¿Cuál es la evolución en el Tour de pádel para cómo se puede llegar a que se unifique, se limpie la camiseta, o cómo podemos conseguir que el prize money siga, o que tengan patrocinadores, o que entren mejores marcas que paguen más a los jugadores y no tengan que hacer los eventos que hacías, que no tengan que hacer eventos lunes, martes, miércoles, jueves, y solo tengan una marca para hacer un único evento? A ver, es un tema delicado, ¿no? Porque digamos, esos pasos de cómo darlos no están muy claros. A ver, en World Padel Tour en un momento puso ciertos límites lógicos para que eso se vaya ordenando un poco. Premier Padel también lo está haciendo, ¿no? Yo creo que son medidas que hay que ir tomando poco a poco, a medida que también va creciendo el deporte, porque es natural eso, también van creciendo los premios de los jugadores. Entonces, bueno, a medida que esto vaya evolucionando, hay que ver cómo eso se va llevando a cabo. Yo creo que son dos deportes distintos, el tenis y el pádel, aunque tienen ciertas similitudes, son deportes distintos. En el pádel está digamos, la camiseta del jugador, que tiene un valor muy importante, lo cual eso a ellos les da un ingreso también muy, muy interesante, que les permite desarrollar su deporte, desarrollar su vida y todo. Pero sí vimos una evolución. Si vamos un poco atrás de los últimos 10 años, vimos una evolución de que se ha limitado un poco más, y en el futuro se irá viendo. Yo creo que a medida que el circuito vaya creciendo, los derechos de televisión vayan creciendo, los premios vayan creciendo, seguramente también el jugador va a ir solamente, porque muchos jugadores, te diría que a veces ellos les gustaría tener una camiseta mucho más limpia que quizás pueden tener hoy, porque el valor que le daría la marca que lo está patrocinando sería más alto, pero es verdad que todavía ese momento no ha llegado. Pero yo creo que va a llegar. Como hace 10 años pensábamos otra cosa y no es lo que hoy está pasando, porque si somos todos, digamos, sinceros, nadie no estaríamos imaginándonos que hoy estaríamos jugando en 20 y pico de países torneos profesionales, que los jugadores estarían ganando cifras muy altas, que las marcas de paletas están vendiendo miles y miles de paletas, que las pistas venden miles de pistas. Nunca lo hubiésemos pensado, quizás 10 o 15 años atrás. Yo creo que esta evolución, Richie, va a pasar igual. Dentro de unos años eso va a ir evolucionando y va a ser de una forma muy natural. Sí, ya se está viendo que las marcas, ya están entrando las marcas internacionales, marcas más grandes, o sea que bueno, ahí tenéis un nicho para liderar vosotros. No, y yo creo que también ahí el circuito seguramente va cada vez a incorporar marcas cada vez más importantes, porque a medida que esto va creciendo, las marcas importantes a nivel mundial que patrocinan los grandes eventos deportivos también se van a interesar por el pádel. Es algo que hasta ahora, muchas de las marcas que si ustedes ven en el mundo del pádel están hoy, son muchas de España o globales, pero que desde la sucursal de España empezaron a patrocinar el pádel, ¿no? Yo creo que eso, a medida que va a ir creciendo, y por eso yo creo que IMG entró, eso yo creo que va a ir cambiando. Eso va a ir más desde el headquarters, de donde esté, es donde van a ver el pádel. Bueno, sin ir más lejos, hay una marca de paletas que nació un poco, empujó acá, y ahora de Alemania ya le están dando ese empuje porque ya lo ven, ¿no? Pero yo creo que va a pasar lo mismo, y yo creo que pronto lo veremos en el circuito profesional de Premier. Como te dije antes, nosotros también vamos a tener la posibilidad con Arturo de traer marcas internacionales ya a nivel global, ¿no? Y yo creo que eso se va a ir dando, sin duda, en los próximos años, tanto para los jugadores como para el circuito. La verdad es que podíamos estar aquí
Y eso que hemos hecho corte y hemos seguido hablando, pero una charla, aparte de agradable, pues con toda la experiencia, aprendiendo, y espero que la audiencia lo valore. Bebe, para ir un poquito terminando, a mí sí que me gustaría, y aquí más te pediríamos a lo mejor un poquito ser un poquito más conciso para intentar centrar el tiro, que le pudiéramos dar a la audiencia, a ese emprendedor o a ese inversor que quiere entrar en el mundo del pádel, 3 consejos, simples y escuetos, pero diferenciando muy bien los roles. Es decir, al emprendedor, que te puedes identificar tú con el Bebe de tus inicios de emprendimiento, sí, y al inversor con ya tu experiencia. A ver, primero le diría know-how, conocimientos, que se rodee de gente que sabe de esto. Hay mucho talento en el mundo del pádel, sobre todo en los países pioneros que han pasado por muchísimas circunstancias, ¿no? O sea, primero rodearte de talento sería para un inversor. A los dos perfiles, ¿no? O sea, al emprendedor que quiere emprender y al inversor que quiere invertir. Exacto. Vale. Exacto. Por otro lado, le diría que va a apostar por un deporte que no tiene límite, para mí. O sea, es un deporte que no va a parar de crecer y si va a quedar como algo ya propio. Y te digo, estoy convencido de que esto va por el camino de ser olímpico. Y el número 3, le diría que paciencia, porque esos baches a veces que, ¿no?, sufre el inversor, que bueno, yo digamos lo sufrí en carne propia, en todos esos baches que van pasando, y creo que acá también ha pasado, como ha pasado en otros países. Paciencia, porque es un deporte que evoluciona constantemente, pero para mí lo más importante, antes que nada, es el know-how, ¿no? Que no se tiren a la piscina, digamos, voy a hacer pádel porque me dijeron que es un buen negocio, no. O sea, si vas a hacerlo, realmente juntate con gente que sepa cómo se hace. Qué bueno. Pues, Bebe, hasta aquí hemos llegado ya con la charla, porque te hemos robado más de una hora. Muy, muy agradecido, de verdad, por todo el conocimiento que nos has dado, y yo estoy seguro de que la audiencia lo va a agradecer. Muy bien. Así que desearte lo mejor, nos vamos a seguir viendo. Seguro que sí. Por todo el mundo. Rich y Vicente, millones de gracias, y a los que estáis ahí al otro lado, pues agradeceros que hayáis estado una semana más, que os suscribáis al canal, que le deis me gusta y toda la valoración posible, tanto en Spotify como en Spotify, en Instagram, TikTok, en todas las redes en las que estamos. Así que gracias por estar una semana más, y nos veremos la próxima con un nuevo invitado y con más contenido sobre pádel y sobre inversión. Nos vemos.